He pasado años sirviendo a mi país en silencio consistentemente con todo lo que tenía, me presenté cuando otros no lo hicieron, me quedé cuando se puso difícil. Pero lo más difícil que he enfrentado fue llegar a la boda de mi hermana y darme cuenta de que mi familia todavía me ve como la que no logró sentar cabeza. Mi mamá me dijo que no usara nada demasiado imponente, mi hermana bromeó diciendo que debería sentarme con los del catering, y me ubicaron en la parte de atrás, sola, como un recordatorio de en lo que no debía convertirme. Nadie preguntó por mi vida, nadie sabía que había venido para presentar a alguien que estuvo a mi lado durante años, alguien a quien todos admiraban desde lejos, pero se rieron antes de que pudiera hablar, me juzgaron antes de que pudiera siquiera ponerme de pie. Así que cuando él me defendió, finalmente vieron a la mujer que se habían esforzado tanto en ignorar. Mi nombre es Cassandra Love, he vivido con propósito, he servido con integridad, pero dentro de mi propia familia, nunca he sido suficiente. Antes de compartir mi historia, me encantaría saber que estás aquí conmigo y me estás escuchando, comenta escuchando abajo o dime de dónde eres, me encanta saber hasta dónde llega mi historia, a veces, saber que alguien está ahí marca toda la diferencia. Gracias, y ahora, déjame contarte todo. El avión aterrizó con un sobresalto y lo sentí más de lo habitual, quizás fue el agotamiento, quizás fue el saber que acababa de pasar la mayor parte de un año rotando por múltiples operaciones domésticas, principalmente coordinación de desastres y despliegues de sistemas, y esta era mi primera vez fuera de servicio en 11 meses. Miré el letrero de Bienvenidos a Carolina del Sur, a través de la ventanilla de la cabina y esperé que algo aterrizara dentro de mí, una sensación de volver a casa, tal vez, pero nunca llegó. Mi teléfono vibró en el momento en que estacionamos en la puerta de embarque, ya sabía que no sería un mensaje cálido, y no lo fue, alquila un coche tú misma, mi hermana está ocupada con las fotos preboda. Eso fue todo por parte de mi madre, ni un bienvenida a casa, ni un no puedo esperar a verte, solo instrucciones logísticas como si fuera un paquete que estaba siendo redirigido. Me quedé mirando el texto durante un minuto entero, dejando que el vacío en mi pecho se asentara. La terminal estaba abarrotada y ruidosa, la gente se abrazaba, sostenía flores, agitaba carteles con nombres, caminé a través de todo eso, sola, arrastrando mi pequeña maleta de mano negra detrás de mí, la misma que había llevado de base en base. Nadie me miró, nadie lo hacía cuando no llevaba uniforme. Pedí un transporte y me senté en silencio en el asiento trasero, el conductor intentó entablar una conversación trivial, sonreí cortésmente pero no mordí el anzuelo, mi mente ya estaba en otro lugar, mitad en el pasado, mitad en el temor del fin de semana que se avecinaba. La última Navidad volvió de golpe como un sabor amargo, había volado solo por un día y medio, cuando llegué, mis padres estaban decorando el árbol, mi hermana estaba montando un soporte para el teléfono para una selfie grupal. Me ofrecí a unirme y mi primo se rió, genuinamente divertido. Cassandra no necesita fotos, probablemente respalda sus recuerdos en código binario. Lavé los platos esa noche sola en la cocina, mientras el resto de ellos bebía vino y publicaba fotos, nadie siquiera notó que me había ido temprano. Luego estuvo la misión de ayuda por la tormenta 2 meses después. Habíamos restaurado la energía a 200 hogares rurales en 72 horas, la gente lloró cuando las luces volvieron, los niños nos abrazaron, yo vi todo desde la unidad de control, ejecutando recalibraciones de carga de energía con un café que no había probado en horas, y de vuelta en casa, mi madre le dijo a su club de bridge, Cass hace algo con máquinas y armas, he dejado de intentar entender. Para cuando el coche entró en el camino de entrada de mis padres, ya había ensayado mi sonrisa, mi maleta se sentía más pesada de lo que debería. El aire exterior era fresco, las gaviotas volaban en círculos sobre mi cabeza, me quedé quieta por un segundo, sintiendo el frío golpear mi piel, luego tiré del asa de mi maleta y di un paso adelante. No había venido aquí para ser bienvenida. Había venido porque estaba harta de esconderme de la incomodidad de no ser deseada, esta vez iba a mantenerme firme. Fue mi tía quien accidentalmente me envió los detalles del brunch por mensaje de texto. Nos vemos todos a las 10 mañana. Así fue como me enteré del brunch familiar preboda organizado por mi madre y Hallie, nada menos, y yo no había sido invitada. Me presenté de todos modos y cuando entré el sonido en la habitación bajó un decibelio, lo suficiente para notarlo, lo suficiente para doler. Luego las conversaciones se reanudaron de esa manera performativamente dulce que dejaba claro que no se me esperaba, pero ahora que estaba aquí, no podían pedirme que me fuera. Hallie apenas levantó la vista de su mimosa, mamá no se levantó, algunas personas ofrecieron medias sonrisas educadas. Uno de mis tíos preguntó a la sala lo suficientemente alto como para que yo lo oyera,
sigue con eso de lo militar, ¿no es peligroso? Mi madre agitó la mano como si la pregunta la aburriera. Mueve datos y usa botas, algo así. Tomé asiento cerca del final de la mesa y picoteé una rebanada de pan tostado que se había enfriado. El jugo de naranja frente a mí tenía pulpa, yo no la pedí. Todo en la mesa se sentía curado para una estética a la que no pertenecía, servilletas de tonos pastel suaves, manteles individuales de encaje, cristalería delicada. Me sentí como una tecla negra en una máquina de escribir de perlas. Hallie se dirigió a mí durante una pausa. Oye, solo recuerda usar ese vestido que te envié, ¿de acuerdo? No como esa cosa de uniforme negro de la última vez, parecías estar asistiendo a un funeral militar. No dije nada, había aprendido a guardar mis palabras para cuando importaran, y esto no importaba. En cambio pensé en Russell, en la forma silenciosa en que siempre había estado a mi lado, sin intentar suavizarme ni moldearme en algo más aceptable. Vino a mi simposio en Zúrich, se sentó 3 filas atrás, no dijo nada a la prensa y voló a casa esa misma noche. Eso era amor en su lenguaje, presencia, no actuación. Este fin de semana, había planeado hacer visible ese amor por primera vez, pero la vida, como siempre, tenía su propio ritmo. A mitad del brunch mi teléfono vibró de nuevo, esta vez era del trabajo. Mi oficial al mando preguntaba si podía acortar mi permiso. Una brecha de seguridad de datos en Arizona necesitaba nuestra atención. Mi nombre ya estaba etiquetado en las órdenes internas. Miré la pantalla por un largo momento, luego cerré el mensaje, deslicé el teléfono de nuevo en mi chaqueta y susurré para nadie en particular, esta vez no. Más tarde esa noche Hallie envió un mensaje al chat grupal de la familia. No olviden traer a sus parejas si tienen una, a menos que sigan casados con su trabajo. Los comentarios llegaron en forma de emojis de risa y bromas internas. No respondí, algunas cosas no necesitan respuestas, solo necesitan ser recordadas, almacenadas, clasificadas y guardadas, como una cadena de datos con demasiado peso para ser eliminada. Y créeme, lo recuerdo todo. Solo acepté ir porque mamá insistió. La boutique de novias olía a rosas y perfume caro, cada rincón era de color crema, impecable, curado para personas que pertenecían a fotos de boda, no como yo. Cuando entré, la recepcionista levantó la vista y sonrió cortésmente. ¿Es usted amiga de la novia o su estilista?, preguntó. Antes de que pudiera responder, mi madre, Elaine, pasó a mi lado sin decir una palabra, no corrigió la suposición, ni siquiera me miró. Hallie ya estaba en el probador, salió dando vueltas, capas de tul flotando a su alrededor como si estuviera envuelta en una nube. Sonrió radiante a su reflejo, luego a mamá, y de nuevo al espejo. Mamá juntó las manos y susurró lo suficientemente alto para que yo oyera, esa chica nació para vestir de blanco. Me quedé a su lado fingiendo estar absorta en un perchero de velos, mis dedos rozaban el encaje, pero mi mente estaba en otro lugar, de vuelta en Texas, donde usaba armadura resistente al calor bajo un sol de 48 grados, dirigiendo rutas de evacuación mientras el humo todavía se elevaba detrás de nosotros, o el otoño pasado, cuando saqué a un técnico varado de una torre de datos inundada, había usado botas con punta de acero y olía a ozono durante 3 días. Me pregunté si mamá llamaría a eso romántico. Mientras Hallie se probaba su tercer vestido, mamá se sentó a mi lado y se inclinó suavemente, como si lo que estaba a punto de decir viniera de un lugar de amor. ¿Alguna vez has pensado en algo más normal, una casita, un hombre que cocine, quizás un gato, incluso por un tiempo? Quise reír, pero mi garganta no me lo permitió. No me falta nada, mamá, dije en voz baja. Ella desvió la mirada, como si esa respuesta la aburriera. Más tarde esa noche pasé por la tienda para comprar algunas cosas básicas y me encontré con Matt, un chico que recordaba vagamente de la secundaria. Ambos alcanzamos la misma hogaza de pan de masa madre. Cass, dijo parpadeando. Asentí, hola. Me echó un vistazo de arriba a abajo, todavía sola, supongo que te interesan más las zonas de guerra que los perfiles de Tinder. Esbocé una sonrisa tensa, algo así. De vuelta en casa, subí a la antigua habitación de invitados, mi habitación, técnicamente, aunque había sido despojada de cualquier cosa remotamente personal. Abrí el armario y saqué el vestido que había empacado, negro, de líneas limpias, sin adornos, no era festivo, no estaba destinado a serlo. Lo sostuve frente al espejo detrás de mí, el papel tapiz descolorido se curvaba en las esquinas. Miré mi reflejo no buscando belleza, no tratando de juzgar, solo haciendo un balance.
Durante demasiado tiempo les había permitido encogerme en el silencio, en la tolerancia a las sonrisas burlonas, las etiquetas y los medios cumplidos que cortaban más profundo que los insultos, pero ya no esta vez. La mañana de la boda, me desperté en esa misma habitación, las paredes pálidas por el daño del sol, el viejo póster de la NASA todavía torcido sobre el tocador, el aire olía a polvo y perfume, familiar y extraño al mismo tiempo. Me cepillé el pelo lentamente y lo recogí en un moño apretado. De la pequeña caja de madera en la mesita de noche, tomé el broche de plata que Russell me había dado después de mi primera sesión informativa a nivel nacional, le di la vuelta en mi mano y luego lo dejé. Hoy no era para sentimentalismos. Antes de irme, mamá gritó desde abajo: no llegues tarde y trata de suavizar tu aspecto, ¿de acuerdo? Nada de ambiente de rueda de prensa esta vez. No respondí, no lo necesitaba. Llevaba el mismo vestido negro, escote simple, corte recto, mis tacones eran bajos y prácticos, sin joyas, sin distracciones. Conduje sola hasta el lugar del evento. Russell y yo teníamos un plan. Yo entraría primero, él me seguiría en silencio y se uniría a mí cuando fuera el momento adecuado. Ese siempre había sido nuestro ritmo, deliberado, paciente, privado. Pero en el segundo en que entré en el salón de recepción, supe que había entrado en territorio enemigo. Las miradas se volvieron rápidamente y luego se apartaron de nuevo. Una mujer rubia le susurró a su amiga: esa es la hermana, no parece que pertenezca a la misma familia. Ambas se rieron. Seguí caminando. Alguien me había asignado un asiento en la esquina más alejada de la sala, junto a las puertas de la cocina, el tipo de lugar destinado a parientes lejanos o compañeros de trabajo que invitas por obligación. Uno de los camareros incluso preguntó: ¿está con el equipo de seguridad? Simplemente sonreí y me senté. Una pareja en la mesa de al lado me miró, luego se inclinaron el uno hacia el otro. Desprende una fuerte energía de soltera terminal, ¿no crees? Bueno, mira, sin pareja, sin sonrisa, quizás eligió el ejército en lugar del amor. Tomé un sorbo de agua lentamente. Podía ver a Russell ahora, medio escondido detrás de la cortina en el borde del escenario. Estaba aquí, solo necesitaba mantenerme firme unos minutos más. Me levanté alisando las líneas de mi vestido, di un paso adelante y entonces llegó, desde unas sillas detrás de mí. Mujeres como ella, frías, creen que ser intimidantes las hace atractivas. La risa se extendió como una mancha de aceite, rápida, grasienta y difícil de limpiar. Dejé de caminar, sentí todas sus miradas ahora, no solo observando, esperando que flaqueara, esperando una escena. Me quedé allí con la espalda recta, la barbilla en alto, luego me di la vuelta y volví a mi silla. Querían que desapareciera, que me tragara mi orgullo y dejara pasar el momento, pero no iba a desaparecer, iba a hacer que me vieran, y ni siquiera tendría que levantar la voz. Las luces se atenuaron y la pantalla gigante al frente de la sala parpadeó. Una suave música de piano sonó mientras una presentación de diapositivas de las fotos de compromiso de Hallie y Derek se convertía en un montaje de vídeo de boda completo. Allí estaba Hallie en el viñedo, riendo en cámara lenta, Derek limpiándole el glaseado de la nariz, tomas de la hora dorada de ellos en una canoa, una historia de amor escenificada a la perfección. Aplaudí en todos los momentos correctos, ni un segundo tarde, ni un compás fuera de lugar, ni una lágrima, ni siquiera un parpadeo. Observé con la concentración de alguien que desarma una bomba, firme, impasible, distante. Cuando las luces volvieron y los aplausos resonaron en la sala, Hallie pasó a mi lado sin detenerse. Gracias por venir, dijo sin pausa, sin contacto visual, como si estuviera tirando recibos. Me dirigí a la estación de bebidas, abriéndome paso entre grupos de invitados todavía eufóricos por el champán y los halagos. Alcancé un vaso de agua de pepino, y fue entonces cuando lo vi. Russell estaba de pie al borde de la mesa, su cabello entrecano peinado pulcramente, su traje azul marino hecho a medida con una precisión silenciosa. Su presencia nunca gritaba, simplemente existía de una manera que no podía ser ignorada, aunque de alguna manera, en esta sala, nadie se fijó en él. La luz todavía se aferraba a Hallie y Derek como abejas al azúcar. Justo cuando levantaba mi vaso celeste, la madre del novio pasó a mi lado con una amiga del brazo, me vio, hizo un lento escaneo desde mis zapatos hasta mi cara, y luego se volvió hacia su compañera con una sonrisa sacarina. Oh, esa debe ser la hermana quisquillosa, dijo sin siquiera bajar la voz, no pensé que vendría. Me mordí el interior del labio solo una vez, un pequeño acto controlado de contención. Dejé mi vaso de nuevo en la mesa,
me acerqué a Russell. Este era el momento que había planeado para finalmente ponerle un nombre a lo que había sido una devoción silenciosa, para mostrarles, solo una vez, quién estaba conmigo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, oí risas a la izquierda, un grupo de hombres, probablemente los padrinos de boda, agrupados cerca de una mesa de cóctel, medio borrachos y rebosantes de arrogancia. «Se ve más cómoda con un arma que con un vestido», resopló uno. Otro intervino: «Se dice que sigue soltera, militar y sola, tiene sentido». La risa que siguió no fue fuerte, pero rompió algo. No me volví, no lo necesitaba, sabía que Russell también la había oído, y entonces él se movió. Russell salió del borde de la mesa de bebidas y se adentró en el espacio abierto entre las mesas y las escaleras. Las luces no lo siguieron, pero el silencio sí. Las conversaciones se desvanecieron, los tenedores se detuvieron en el aire, algo cambió. Caminó directamente al centro de la sala, con los hombros hacia atrás, los ojos tranquilos. «Soy la pareja de Cassandra Love», dijo claro, medido, final. Un silencio se extendió como la niebla, nadie se movió, nadie habló, era el tipo de silencio que exigía testigos, no explicaciones. Después de que sus palabras cayeron, el salón de baile se congeló, tenedores congelados, sonrisas congeladas, alientos congelados, la energía se detuvo en el aire como una tormenta que se niega a estallar. No me moví, no sonreí, no vacilé, miré a Russell, encontrando su mirada con un acero silencioso. El momento no era para el espectáculo, era la verdad puesta al desnudo. Entonces Celeste se acercó, sus tacones rápidos contra el suelo pulido, tiró suavemente de la manga de Russell, con la voz baja, pero no lo suficientemente baja: «Seguro que estás bromeando, no es realmente el tipo de mujer para nuestra familia». Russell se volvió hacia ella, imperturbable: «Tiene razón, no lo es mejor que cualquier cosa para la que su familia se haya preparado jamás». La gente oyó eso, las cabezas se movieron, las bebidas se detuvieron, alguien jadeó, quizás Hallie. Y entonces la propia Hallie emergió de la multitud, todavía sosteniendo su ramo, la sonrisa demasiado tensa. «Solo pensé», dijo con cuidado, «que se suponía que este día era sobre mí». Di un paso adelante, mi voz era uniforme: «Has tenido toda una vida de focos, Hallie. No vine aquí para quitarte nada, vine aquí para dejar de permitir que todos finjan que no existo». Eso la golpeó, sus ojos parpadearon y por primera vez no supo qué decir. Luego, cortando la neblina, un hombre con un blazer azul marino dio un paso adelante, lo reconocí al instante: David Lynn, un exdirector de logística que había colaborado conmigo durante la operación de ayuda post-terremoto en Puerto Rico. Extendió la mano y me la estrechó. «No sabía que eras la hermana de la novia», dijo, luciendo genuinamente impresionado. «Es un honor verte de nuevo, comandante». Lo dijo lo suficientemente alto para que la gente lo oyera, y lo hicieron. Los hombres que se habían reído antes se quedaron de pie torpemente, sus sillas rasparon el suelo, ruidosas en el silencio, nadie volvió a sentarse, la etiqueta se había roto, nadie sabía cuál era el siguiente movimiento. Russell se puso a mi lado, entrelazando sus dedos con los míos por primera vez en público, por primera vez donde todos pudieran verlo. El salón de baile era de cristal, frío, prístino, supuestamente impenetrable, y sin embargo, ahora podía oírlo, bajo la música y los murmullos, el sonido de las líneas de presión rompiéndose, de algo largamente congelado que finalmente comenzaba a moverse. Nos trasladaron a la mesa principal, hubo un momento de vacilación, solo un parpadeo en los ojos de la organizadora de bodas cuando miró el recién revisado plano de asientos, ajustó las tarjetas de los nombres con un profesionalismo cuidadoso y ensayado. Aún así, sus dedos temblaron mientras colocaba una al lado de Celeste, que ahora miraba el asiento vacío a su lado como si fuera una copa de vino derramada. Russell se sentó primero, yo lo seguí, la servilleta de lino en mi plato estaba doblada en un delicado cisne, su pico apuntando ligeramente descentrado, no la toqué. Elaine se acercó momentos después, sus tacones sonaban suavemente, no del todo en son de disculpa, no del todo en son de confrontación, su voz llevaba esa calma cuidadosa que solo las madres pueden fingir cuando intentan que no se note el miedo. «Podrías habérmelo dicho, Cassandra, sobre él, sobre todo esto, sabes que necesito tiempo para...». La miré, nada afilado, solo firme. «¿Tiempo para aceptarme?», pregunté en voz baja, «¿o tiempo para adaptarte al hecho de que ya no necesito tu aceptación?». No respondió, apretó los labios, se dio la vuelta y caminó de regreso a su asiento, su espalda estaba más recta de lo habitual, se lo concedo. El maestro de ceremonias volvió al escenario para un brindis final,
invitó a todos a levantar sus copas, sonriendo como si la tensión en la sala no fuera lo suficientemente espesa como para ahogarse. Y por supuesto, añadió con una sonrisa burlona, brindemos por nuestros invitados muy especiales, algunos de los cuales podrían preferir las salas de juntas a los salones de baile. Risas dispersas, débiles, del tipo que la gente da cuando no está segura de si es seguro reír. Russell se puso de pie, no esperó un micrófono, no se aclaró la garganta, no pidió permiso. La herencia no requiere talento, dijo con calma, el matrimonio no requiere intelecto, pero la mujer a mi lado, Cassandra Lowe, ha creado un valor mucho más allá de lo que la mayoría de la gente aquí puede siquiera comprender. Hizo una pausa, no para dar efecto, solo para dejar que respirara. No necesitaba una invitación para sentarse en esta mesa, ella la construyó. El silencio cayó de nuevo, pero esta vez no fue incómodo, fue sagrado, pesado como el tipo de silencio que ocurre antes de que cambie la marea o se levante un telón. No era un silencio que cerraba puertas, era del tipo que advertía: no todos podrán entrar en esta próxima habitación. Después del discurso de Russell, no miré a mi alrededor para ver quién se levantaba, quién se sentaba, quién se inquietaba o se agarraba las perlas, no conté las miradas de reojo ni las copas de champán levantadas, simplemente miré al frente, a mi vaso de agua, con los dedos apoyados ligeramente en el borde de mi silla, mi postura firme, mi respiración uniforme, la misma postura que había mantenido innumerables veces informando a oficiales durante un despliegue de categoría 5, informando sobre logística bajo presión, tomando decisiones en una fracción de segundo en salas más frías que esta. Nadie me pidió que hablara, nadie me ofreció el micrófono, y no lo necesitaba, pero entonces mi madre vino. Se acercó en silencio, no con grandes gestos, solo una mano colocada tentativamente sobre la mía, como alguien que intenta cruzar un lago helado, un paso a la vez. Te ves hermosa esta noche, susurró, no sabía sobre Russell, sobre tu trabajo, no lo sabía todo. No aparté mi mano, no de inmediato, dejé que la sostuviera por unos segundos, lo suficiente para que ella creyera que el puente aún podía cruzarse. Entonces pregunté en voz baja, solo para ella, ¿estás orgullosa porque alguien famoso me respaldó, o porque finalmente crees que siempre fui suficiente por mí misma? No respondió, me dio un suave apretón en la mano, del tipo que la gente usa cuando no tiene palabras o no quiere decir las que importan. Retiré mi mano, no bruscamente, solo lo suficiente, como si retirara silenciosamente algo que nunca perteneció del todo a tu escritorio. Fue entonces cuando Hallie se acercó, su vestido todavía brillaba como si perteneciera a una vitrina de joyería, su maquillaje perfecto, su tono inseguro. No sabía que lo conocías, dijo al tío Russell, no tenía idea. Nunca preguntaste, respondí. Ella dudó, siempre me hiciste sentir que yo no era suficiente. Incliné la cabeza tranquila, y ustedes dos, tú y mamá, me hicieron sentir que yo era demasiado. No había veneno en mis palabras, solo equilibrio, solo verdad. No volvimos a hablar esa noche, dejé la mesa y salí, el aire estaba cortante por el frío de la noche. No me di la vuelta, no comprobé quién me seguía, no salía avergonzada, no escapaba de una habitación que me rechazaba, me iba en mis propios términos. Detrás de mí quedaban los brindis con champán, el clic de los tacones altos, el sonido de una risa demasiado forzada, delante de mí, el cielo se extendía amplio, limpio y vasto. No necesitaba aplausos, no necesitaba el foco de nadie, solo necesitaba una cosa, saber, sin lugar a dudas, que nadie más puede definirme ahora. Me quedé en la terraza con las manos en los bolsillos de mi abrigo, los hombros quietos y la respiración uniforme. Adentro la música había cambiado a algo ceremonial, una pequeña y segura melodía de jazz para la compañía educada, la risa subía y luego retrocedía rápidamente, como olas controladas por una marea invisible. Todo parecía una obra de teatro mal dirigida, pero yo ya no era parte del público, no esta noche. La puerta detrás de mí crujió al abrirse, no necesité darme la vuelta, sabía que era Russell. Se paró a mi lado con la corbata aflojada, las mangas ligeramente subidas por los antebrazos, como si acabara de alejarse de algo exigente, pero no de mí, no esta vez. No habló de inmediato, ambos miramos el césped sombrío más allá del alcance de las luces del jardín, el borde de la celebración y el comienzo de la tranquilidad. Finalmente dijo, no pretendía causar una escena. Lo sé, dije, solo estabas reajustando la lente. Nos quedamos allí un rato, el silencio no era incómodo, ni pesado, solo deliberado. Russell se volvió para mirarme, la luz del patio proyectaba la mitad de su rostro en una calma certeza.
Quiero pedirte que te unas a algo nuevo, dijo, no por nosotros, sino porque ves cosas que mi equipo asesor no puede. No respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque estaba escuchando la voz dentro de mí, y por primera vez, no estaba ahogada por lo que cualquier otra persona quería que fuera. Una nueva iniciativa, continuó, integrando datos de defensa en la estrategia de recuperación comunitaria, quiero tu nombre en el marco inicial. Lo miré no solo como el hombre que había estado a mi lado cuando nadie más lo hizo, sino como alguien que veía valor donde otros veían inconvenientes. Mi pulso no se aceleró, mis palmas no sudaron, no estaba intimidada, halagada o desesperada por validación, estaba centrada. Hablemos el lunes, dije con los ojos todavía fijos en el oscuro horizonte. Él asintió, no sonrió, no lo necesitaba, nos entendíamos más allá de gestos y declaraciones. Sacó una mano del bolsillo, pero no para alcanzarme, no para sostenerme, no para probar nada, simplemente se quedó allí, a mi lado, sólido y firme, un compañero, un testigo. Alguien que sabía que lo que acababa de reclamar esta noche no se trataba de romance o espectáculo, se trataba de mi derecho a estar en mi propio lugar, sin permiso. Me fui antes de que sirvieran el postre, nadie me llamó para que volviera. Hallie probablemente seguía posando para las fotos, disfrutando de un foco que nunca tuvo que ganarse. Mamá estaba en la mesa con Celeste, su expresión ilegible, quizás arrepentimiento, quizás confusión, quizás solo alivio de que la tormenta hubiera pasado. No sentí ira, ni siquiera sentí dolor ya, solo supe finalmente que no pertenecía allí, no porque no fuera suficiente, sino porque solo me habían hecho espacios y me plegaba lo suficiente como para caber. Conduje a casa, sola, sin música, sin llamadas, bajé la ventanilla a la mitad, dejé que el viento me tocara la cara, no una brisa curada de un arreglo floral o un abanico perfumado, solo aire real, crudo. Durante años intenté encajar en su molde, trabajé más duro, logré más, intenté convertirme en el tipo de mujer de la que una madre presume en los clubes de lectura, el tipo de hermana que no es el fantasma parado justo fuera del marco de la foto familiar. Pero esta noche, por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba su orgullo, no necesitaba sus aplausos ni su aceptación, no necesitaba sus palabras en absoluto. El silencio ya no era un castigo, era espacio, y en ese espacio finalmente podía comenzar de nuevo. Recordé algo que un viejo comandante me dijo una vez durante una revisión de operaciones nocturna: el verdadero impacto no se trata de ser visto, se trata de no necesitar serlo. Tenía razón, había vivido como alguien que espera una invitación, como si necesitara la aprobación de alguien más para ocupar mi lugar en la mesa, pero ahora entiendo, nadie me da permiso para existir como soy, y ya no lo necesito. Estoy escribiendo el próximo capítulo yo misma, en un escritorio que nadie me dio, construido con manos que subestimaron, y esta vez, la única persona que necesito en ese capítulo soy yo.